Oremos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana, por esta grandiosa bendición. Seguirle alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí presentes en esta mañana también. Les seguimos invitando a aquellos que se siguen congregando también vía Facebook Live, que se siguen sintonizando, que Dios les siga bendiciendo también en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a hablar, hermanos, hoy en esta mañana un tema que tocaré en dos partes. Hoy será la primera parte, el próximo domingo, si Dios lo permite, la segunda parte tendremos, si Dios nos deja la vida y la salud. Y vamos a hablar de la cronología de la crucifixión de Cristo. ¿Cómo fue que sucedió este evento trascendental? Hablando de las horas que pasó Cristo en la cruz del Calvario sufriendo. Y como nos habla el escritor Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, en the book of Acts, chapter 2, verse 23, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos y amigos, en esta mañana. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos permitido el llegar aquí, el estar aquí reunidos, Señor, como iglesia tuya para, Señor, participar de esta alabanza espiritual. Señor, que tú nos estás dando este privilegio de llevar a cabo, Señor. Pedimos por aquellos hermanos que vienen en camino, quizás, que tú les guardes en su camino hacia aquí para que puedan llegar con bienestar, Señor, y así se unan a estas alabanzas espirituales. No nos dejes de tu mano, bendito Padre, porque sabemos que sin ti nada somos, y sigue proveyendo los medios para que tu palabra se siga predicando, Señor, aquí en Laredo, y no nada más aquí, sino también alrededor del mundo, Señor, para así poder seguir exponiendo este evangelio de salvación a aquellos que todavía, Señor, no lo han conocido. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando tu santa palabra. Dame palabras fáciles para que todos salgamos edificados y podamos así, Señor, también seguir practicando lo que oímos cada día de nuestras vidas. Una vez más, perdona nuestras ofensas y no las tomes en cuenta. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. There's the kids' classes, sacarnos si quieren llevarlas. Es difícil hacer una cronología exacta de todos los acontecimientos relacionados con la crucifixión del Señor, pero siguiendo la información que dan los 4 evangelios, se puede hacer una cronología aproximada que ayuda a tener una idea de cómo ocurrieron los eventos relacionados con la muerte del Señor. En primer lugar, sabemos, hermanos, que de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, que fue entre las 9 y a las 12 del mediodía cuando comienza, hermanos, esta crucifixión. Dice la palabra de Dios allí en Marcos 15:25, the book of Mark, chapter 15, verse 25. Nos dice así la palabra de Dios, Marcos 15:25, dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. En el calendario judío, hermanos, o en el horario judío más bien, la hora tercera significaba las 9 de la mañana, el día comenzaba a las 6 de la mañana, 6 primera hora, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a la tercera hora, que eran aproximadamente las 9 de la mañana, cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Viene ahí después, hermanos, en Lucas 23:34, in the book of Luke, chapter 23, verse 34. Dice así la palabra de Dios: cuando Cristo pronuncia
lo que se le conoce la primera palabra de Cristo en la cruz. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo, hermanos, todavía aún en la cruz, sabemos que Él está rogando por los que le habían, hermanos, ajusticiado, los que le habían crucificado primeramente. Y pide ese perdón del Padre. Sabemos que Cristo entendió esto desde que nace el Hijo de Dios. Y Él viene a morir por usted y por mí, pecadores. Y por eso Él pronuncia estas palabras en la cruz ahí. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Cristo hace esta súplica, es porque Él lo había practicado ya desde el momento, hermanos, que Él también comienza su ministerio y aún antes. Lo que Él decía, lo que Él pedía, Él lo había ya practicado. Él lo había ya predicado. Y dice en Mateo 6, 14 y 15, the book of Matthew, chapter 6, 14 and 15. Dice así en Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no, ¿qué va a pasar? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cristo antes de morir ya estaba predicando lo que Él iba a ejecutar, el perdón de los pecados de la humanidad. Le habían ofendido, le habían crucificado, le habían abofeteado, le habían puesto una corona de espinas, le habían dado de latigazos en sus espaldas, en su espalda, perdón. Y es por eso que Él también pide eso de nosotros. A veces no entendemos esto y cuando nos hacen algo, luego, ¿verdad? Queremos hacer, vas a ver, tú me la haces, tú me la pagas. En vez de entender el propósito de nosotros como cristianos, es perdonar también a los que nos ofenden, sea quien sea. No, yo a todos perdono, decimos a veces, menos a esa persona, menos a ese hermano en Cristo, o a esa hermana en Cristo, porque ya me he hecho muchas. Por eso dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice también Mateo 18:35, the book of Matthew, chapter 18, verse 35. Dice así la palabra de Dios, Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y cuando está aquí hablando en Mateo 18, ¿verdad? El 35 está haciendo esta comparación de los dos deudores. Uno que le debía infinitamente, bastante dinero, y otro ¿verdad? Que le debía un poquito de dinero al que le había perdonado el Señor de señores, ¿verdad? Su gran ofensa. Y dice que le ahorcaba porque no le pagaba ese dinerito que le debía, ¿verdad? Al que se le había perdonado una gran deuda. Cuando le debía el otro, no, págame lo que me debes. Y le ahorcaba, dice también. Así también por eso dice Cristo, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano, dice sus ofensas. ¿Qué va a hacer? Dice el versículo 34, verse 34. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. ¿No queremos perdonar al prójimo? Bueno, también Dios dice, nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Acordemos de esto siempre, hermanos, cuando nos llenemos de ira contra alguien. Y más si es tu hermano o hermana en Cristo, porque hay mayor consecuencia. Dice también, hermanos, siguiendo los eventos cronológicos en la crucifixión de Cristo, después dice que repartieron sus vestidos. Después de que pronuncia esta palabra primera de la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, viene, hermanos, el repartimiento de sus vestiduras del Hijo de Dios. Dice en Marcos 15:24, Mark 15:24.
Cuando lo hubieron crucificado, y se repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Echaron suertes. Acuérdense, hermanos y amigos, que Cristo Jesús últimamente fue crucificado desnudo. Desnudo. Así era la forma que se hacía, hermanos. No es como lo pintan, ¿verdad? En los crucifijos que tienen a veces ciertas iglesias, ¿verdad? O lo vemos también a veces en fotos. No es así. O en un cuadro, en un mural. Cristo fue crucificado desnudo, y por eso cuando dice que se repartieron sus vestidos, ya entendemos, ¿verdad? Esta repartición de sus vestidos fue también un cumplimiento de la profecía que encontramos en Salmos 22:18. En the book of Psalms 22:18 we find this. Salmos 22:18 había sido ya profetizado cientos de años antes de que pasase. Repartieron, dice, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Siguiendo la cronología de la cruz, Cristo también fue injuriado. Injuriado. ¿Por quiénes? Le echaron maldiciones, en otras palabras. ¿Por quiénes? Por la muchedumbre, primeramente. Nos dice Mateo 27, 39 y 40. In the book of Matthew, chapter 27, 39 and 40. Dice ahí la palabra de Dios estas cosas. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Pasaban ante la cruz de Cristo y iban así, ¿verdad? Injuriando. Le injuriaban, echándole maldiciones al Hijo de Dios. Y meneando la cabeza. ¿Por qué meneaban la cabeza? Dice, tú que derribas el templo, esto es lo que le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. El diablo atacándole aún todavía. Con las fuerzas ya, hermanos, casi terminadas, físicamente hablando. No espiritualmente, porque él era el hijo de Dios, era Dios. Pero estoy hablando en lo físico, el padecimiento, la tortura, el desgaste físico. Tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Now descend from the cross. La muchedumbre. Vienen también los principales sacerdotes, the chief priest, right? Dice en Marcos 15, 31 y 32. En el book of Mark 15, 31 and 32. Dice de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo. ¿Qué significa escarnecer? Significa burlarse. Laughing at it. Se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, burlándose. Y dice, el Cristo Rey de Israel, sigue la burla, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Estas palabras se las dijeron otra vez a Cristo crucificado. Desciende el Cristo Rey de Israel para que veamos y creamos. Esto es lo que quería Satanás. Sigue trabajando Satanás, no lo deja en paz. También vienen los soldados, hermanos y amigos. La burla, el escarnecimiento de los soldados. En Lucas 23, 36 y 37. In the book of Luke, chapter 23, verses 36 and 37. También los soldados, ¿qué dicen? Los soldados también le escarnecían. Sigue la burla. Acercándose y presentándole vinagre. ¿Tiene sed? ¿Verdad? Ahí está el vinagre. Imagínense tener sed, hermanos, y que te abran una botella de vinagre. Ahora sí, tómate la botella de vinagre. ¿Quién lo iba a probar? ¿Verdad? Yo no. Ahí está. Le abren, hermanos, le dan ese vinagre, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, ¿qué? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Otra vez, burlándose de él. Los mismos soldados.
Es más, también sabemos en el orden cronológico que viene uno de los malhechores, los que estaban crucificados, uno de ellos. Al principio dice la palabra de Dios que los dos se estaban burlando de él. Luego hubo un cambio en uno de ellos. Pero uno de los malhechores que estaban colgados, dice Lucas 23:39, Luke 23:39. Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Otra vez, hablándose de él, echándole maldiciones. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y de pilón también a nosotros, porque mira dónde estamos. Uno que ni siquiera creía realmente en el Hijo de Dios. Y así viene mucha gente a veces. Viene con ese preconocimiento, ¿verdad? De que quieren la salvación de Cristo, pero no creen en el Hijo de Dios. O vienen y se bautizan realmente no creyendo en el poder del nuevo nacimiento, en el lavamiento de conciencia. Pero por si acaso, pues lo voy a hacer. Por si acaso me voy a bautizar. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero vamos a notar, hermanos, que en todos estos pasajes que hemos leído, y amigos, en todos estos escarnios, la insistencia, ¿cuál era el común denominador? La insistencia era que bajara de la cruz, que no muriese. ¿Ven ustedes? Baja de la cruz, desciende de la cruz. O sea, no mueras. Y desde el principio de su ministerio, ese fue el objetivo del diablo, que no muriera crucificado por la humanidad. Por eso le ofreció todos los reinos del mundo. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 4:9, en la tentación de Cristo? Matthew 4:9. Todo esto te daré, y postrado me adorares. No tienes que morir, mira, te voy a dar todo esto. Imagínense al diablo ofreciéndole al Rey de Reyes, al Creador del universo, ¿verdad? Todo esto te voy a dar. Era de él. Es de él. Sigue siendo de él, del Todopoderoso. Bien, hermanos, el diablo con este propósito, por causa de su muerte en la cruz, Cristo vendría a ser Señor para gloria del Dios Padre. Dice lo que dice Filipenses 2, 9 al 11, in the book of Philippians, chapter 9. Philippians chapter 2, I'm sorry, verse 9 to 11. Filipenses 2, 9 al 11. Decir la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo que padeció, por esa humillación, por la muerte en la cruz, Dios le exalta hasta lo sumo y viene a ser Rey de Reyes, Señor de Señores. Sigue siendo. En Apocalipsis 17:14 también nos dice la palabra de Dios. Revelation 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Fíjense, qué gran bendición de usted y yo, ¿verdad? Llegar a ser llamados, elegidos y fieles. Tres características, tres descripciones de los que venimos a ser hijos e hijas de Dios adoptivos. Llamados, elegidos y fieles, con el Señor de señores y Rey de reyes. Este señorío, por causa de su muerte, el diablo se lo quiso impedir a Cristo, tratando de evitar la cruz. Y trabajó duro el diablo. Aún en los últimos momentos de la vida de Cristo en la cruz, trabajó durísimo. Eso sí, no le quitamos a Satanás, ¿verdad? Es bien insistente. Esa cualidad que tiene. No se da por vencido. Y a veces nosotros, por cualquier cosita, por cualquier situación en la que estamos, nos debilitamos, nos ofendemos, nos sentimos. Ya no, esto ya no me parece. Satanás es lo que quiere, que tú y yo nos desanimemos también.
y que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Cuando el Señor informó a sus discípulos que le era necesario padecer mucho y ser muerto, ¿se acuerdan qué hizo Pedro? Pedro le tomó aparte y le empezó a reconvenir ahí en Mateo 16:22, Matthew 16:22, right? ¿Qué le dice, hermanos? Pedro a Jesucristo cuando le dice: es necesario que yo padezca mucho y ser muerto y al tercer día resucitar. ¿Qué dice Pedro? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te suceda. Fíjense, Pedro, el gran Pedro, en ninguna manera esto te suceda, Cristo. No vayas a Jerusalén. Satanás, ahí, hermanos, hablando, ¿verdad? Usando a Pedro. La respuesta del Señor fue inmediata, cargada también de indignación en Mateo 16:23, Matthew 16:23. Pero él, ¿quién? Cristo, se voltea a Pedro y que le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16:23, Matthew 16:23. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto nos pasa a veces también a nosotros, porque estamos tan enfocados en la vida diaria, en la vida cotidiana, que se nos olvida lo más importante, que es la vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Planeamos, hacemos y tornamos todo, ¿verdad?, por las cosas materiales, y en lo espiritual, si tengo tiempo. Si tengo tiempo, pues haré algo por mis hermanos, por la iglesia. Se trata de estar todos unidos en un mismo propósito, ¿verdad?, para no dejar a Satanás que otra vez nos ciegue. En realidad, aquí con Pedro, no era Pedro quien le estaba insinuando a Cristo que evitara la cruz. Era el mismo Satanás valiéndose de Pedro. Lo iba a zarandear. Cuando le dice también Cristo a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Cristo le está diciendo a Pedro, él que dijo: no, a mí no, yo no soy como todos los demás, yo soy Cristo, ya me debes de conocer. Por eso te estoy diciendo eso, Pedro, porque te conozco. Y yo sé lo que va a pasar. Yo no soy como ellos. A veces sí creemos también nosotros: no, yo soy muy fuerte. Yo soy hijo de predicador. O yo soy esto, o yo soy lo otro, ¿verdad? Satanás no te interesa si eres hijo de predicador, o si creciste en el evangelio, o si tu papá es un diácono o un anciano. Satanás viene y nos zarandea y a veces no estamos listos. Tened cuidado, hermanos y amigos. En el plan redentor de Dios, diseñado desde antes de la fundación del mundo, estaba establecido que Cristo muriese no una muerte natural, sino una de malhechor. Fíjense. Porque el que era crucificado era considerado, ¿qué? Maldito. Maldito. Y esa era la muerte que le esperaba a Cristo desde que Él nace. Por eso siempre decimos, celebramos cada domingo el nacimiento de Cristo. Celebramos también su muerte. Celebramos también su sepultura, su resurrección, y anunciamos su segunda venida cada primer día de la semana. Y Él entendió esto, Cristo Jesús entendió esto. Y Satanás entendía esto también y no quería que Cristo muriese. Porque él sabía que si Cristo moría, él iba a cumplir la redención. Él iba a cumplir, hermanos, el propósito por el cual él había nacido. Dice Filipenses 2:8, en Philippians chapter 2, verse 8, Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice: y estando, ¿qué?, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. En su condición, en la condición de hombre, el Todopoderoso viene y se hace un simple ser humano. Tomó la forma, tomó este velo, ¿verdad? El cuerpo fue su velo, que escondía ahí la divinidad de Cristo.
Y qué triste que muchas religiones falsas, ¿verdad?, dicen, ¿cómo puede estar Dios hablándose a sí mismo? Tienen que ser dos seres diferentes y por eso niegan la deidad de Jesucristo. Mira, ahí está el ejemplo. Cristo está hablándole al Padre, no puede ser la misma persona. ¿Ven ustedes la blasfemia de Satanás también? Es lo que quiere que pensemos. Se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Qué gran ejemplo, hermanos, para cada uno de nosotros, el ser obedientes, ¿verdad? El ser obedientes hasta la muerte. Ya ahorita, hermanos, no estamos nosotros esperando una muerte de crucifixión, no creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Queremos morir tranquilamente, ¿no? Una muerte ya en la edad avanzada, si Dios nos permite, amén, ojalá que nos la conceda, quizás dormir, hermanos, o morir en nuestro dormir, tranquilitos, a unos hermanos así se los ha llevado Dios, amén, qué gran bendición, ya nada más, el otro día ya volaron para el paraíso. Queremos eso, pero imagínense una muerte y muerte de cruz. Y por eso Pablo siempre le recordaba en 1 Corintios 1:23 a los hermanos de Corinto también, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente ¿qué? Tropezadero. Se tropezaban con el Hijo de Dios. Cuando se hablaba de Cristo, tropezaban y se enojaban. Porque ¿cómo van a hablar de este blasfemo? Para los gentiles, que dicen locura. Y a veces así nos pasa a nosotros, le hablamos a la gente de Dios, de Cristo, y que dicen, están locos, ya va a empezar con su Biblia, ya va a empezar esta señora con que citan un versículo y que te voy a hablar de Dios. Se burlan, ¿verdad? No se mortifiquen, no se burlan de usted ni de mí, hermano, hermana, se burlan de Cristo, así como los que se burlaron en la cruz. Y ya tienen su pago. Ojalá se arrepientan, oremos por ellos para que Dios les cambie esa manera de pensar, que algún día vengan al conocimiento de la verdad. Es nuestra oración. Y por eso Pablo, hermanos, hablaba de Cristo crucificado. Dice 1 Corintios también 2:2, 1 Corinthians 2:2, 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros, ¿qué? Cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no quiero saber chismes de ustedes, hermanos de Corinto. No quiero saber otra cosa sino a Cristo crucificado. Enfóquense en eso. No que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Como ya había problemas, ¿verdad? No, a mí me bautizó Cefas, a mí me bautizó Apolos, a mí me bautizó Pablo. A ver si nos pasa también a nosotros. No, yo en los años 70, 80 me bautizó el hermano y ahí sí. Qué bueno que te acuerdes quién te bautizó. Amén. Pero no sigas que como este hermano no hay otro, por favor. Como Jorge Chávez, no, eso no va a haber otro después. Por favor, Jorge Chávez, o ustedes, hermanos. Ojalá que nunca vayan a decir así, ¿verdad? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Ya para terminar, hermanos, ahí en Lucas 23:42, cuando viene este ladrón que estaba a su derecha, se arrepiente. En Luke 23:42, ¿se acuerdan que les dije que al principio los dos le injuriaban? Al principio, los dos le injuriaban. Luego viene este cambio de este ladrón. Uno de ellos se arrepiente. ¿Qué estoy haciendo? Imagínense el crucificado. Y dice en Lucas 23, vamos a leerlo. Luke 23, vamos a leer desde el 40, ¿verdad? O desde el 39. Let's read from 39. Lucas 23, 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ya lo leíamos hace un ratito, ¿verdad? Y luego viene el 40, dice, verse 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes a Dios? Estás crucificado, estás a punto de morir. Y a veces así es la persona, ¿verdad? Ni aún teme a Dios estando ya en la muerte, o casi ya muriendo, ¿verdad? Siguió siendo Jorge Chávez y
con él nada más sus chicharrones truenan, ¿verdad? Y nunca cambió. Este malhechor le reprende al otro, ¿verdad? Ya no temes a Dios, tú, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este que ningún mal hizo, lo confiesa, este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De seguro había escuchado algo del reino de Cristo. Y por eso le dice estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, versículo 43, de cierto te digo hoy, dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y esa va a ser la próxima, hermanos, también palabra de Cristo en la cruz que le dice a este hombre. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero cuando viene este hombre, ¿verdad?, y se arrepiente, y Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya nos imaginamos, hermanos, la sonrisota, ¿verdad?, de este hombre. Voy a tener redención, voy a tener salvación. ¡Wow! Qué grandioso, hermanos, el poder quizás haber visto esto, el cambio de este hombre, ¿verdad?, en la vida que le llega. No esperando. Hoy en esta mañana te hacemos la invitación, amigo, amiga, también a ti. Te hacemos la invitación, si tú quieres llegar a cambiar, quieres empezar a entender por qué Cristo vino a morir por ti y por mí. Te invitamos hoy en esta mañana. Si ya está listo, aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Si estás en tu hogar también y estás viéndonos y estás escuchando este sermón en esta mañana y nos quieres contactar, ¿por qué no lo haces? Te invitamos hoy en esta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Tendremos un receso y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Sí, ya sé.